Cuando se habla de deportes, especialmente de las modalidades más competitivas, la dedicación y el empeño siempre están presentes entre los participantes, aún más en atletas que pasan toda su vida perfeccionándose para esas competencias. Sin embargo, en algunos casos raros, hubo atletas que terminaron yéndose por la borda, dejando su nombre marcado en la historia del deporte por los motivos más absurdos, y es exactamente eso lo que vas a ver hoy aquí. Así que deja tu me gusta, haz clic abajo en el botón de suscribirte y vamos allá. Una de las modalidades que más atrae a los espectadores en los Juegos Olímpicos es la gimnasia artística. Sea en el suelo, el salto, las anillas u otros aparatos, la presentación de las gimnastas siempre es un gran espectáculo. Claro, también hay quienes van no precisamente para apreciar las rutinas, sino esperando que ocurra algo malo, como que alguna competidora se caiga. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Sydney, en Australia, en el año 2000, esa gente que solo va a ver caídas debió de estar muy contenta con lo que sucedió, ya que aparentemente hubo una falla técnica por parte del Comité Olímpico. Ayanna Slater y Qui Yuan fueron solo algunas de las gimnastas que sufrieron fuertes caídas durante sus pruebas. En realidad, la mayoría de las competidoras acabó fallando el salto, porque el potro de salto estaba mal posicionado, más bajo de lo establecido en las reglas. En lugar de los 125 centímetros de altura que debería tener, un error en las instrucciones llevó a los organizadores a ajustarlo a 120 centímetros. Muchas atletas fueron descalificadas e incluso algunas resultaron lesionadas antes de que se descubriera el error. Tyler Mislauchuk, un triatleta canadiense de 29 años, se pasó de la raya en los Juegos Olímpicos de París en Francia en 2024 y terminó haciendo un gran papelón. Durante la prueba, Tyler, que buscaba una medalla, empezó a vomitar repetidamente mientras nadaba en las aguas contaminadas del río Sena en Francia. Al principio, Tyler parecía ir bien, manteniéndose entre los 3 primeros junto a 2 atletas franceses. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando empezó a sentir los efectos del agua contaminada y las altas temperaturas. A lo largo de la prueba, llegó a vomitar unas 10 veces. El agua del río Sena, fuertemente contaminada por bacterias, fue señalada como una de las causas del malestar de Tyler. Al final, no solo Tyler pasó vergüenza, sino todo el Comité Olímpico, junto con las autoridades francesas culpadas por la contaminación del río. Aún con estas adversidades, Tyler logró terminar la prueba, llegando en 9º lugar, momento en el que vomitó otra vez. Este incidente atrajo mucha atención en los medios, generando debates sobre la seguridad de los atletas ante las condiciones antihigiénicas del río Sena. Glenique Frank, una atleta transgénero de 55 años, estuvo en el centro de una gran polémica durante la Maratón de Londres de 2023 en Inglaterra, al competir en la categoría femenina y llegar por delante de miles de otras mujeres. Glenique sufrió duras críticas e incluso amenazas por parte del público y de grandes nombres del mundo deportivo. Después de cruzar la meta en la posición número 6160, entre 20.123 mujeres participantes, Glenique fue blanco de críticas de parte de una exatleta olímpica, que consideró su participación equivocada e injusta. Glenique se disculpó por el incidente, reconociendo que debía haber competido en la categoría masculina. A pesar de lo ocurrido, Glenique se está preparando para correr de nuevo en la Maratón de Londres, pero esta vez como atleta no binaria. Frank admite que preferiría competir como mujer, pero eligió la nueva categoría para mantener la paz y evitar más problemas. When I enter London, it's going to say gender, male or female. I'm going to take male, because I don't want to cause what I've caused. Además, prometió devolver su medalla, pues no quería que las otras mujeres de la maratón se sintieran perjudicadas. Sin embargo, no fue necesario devolverla. Durante los Juegos Olímpicos de París en Francia, el judoka japonés Ryuju Nagayama pasó por un momento polémico que dejó a muchos espectadores sin entender qué sucedía. Tras perder el combate contra el español Francisco Garrigos en la categoría masculina de hasta 60 kilogramos, Nagayama se negó a estrechar la mano de su rival, recibiendo muchas críticas y siendo tachado de mal perdedor. El combate terminó de manera controvertida cuando Garrigos fue declarado vencedor tras aplicar una estrangulación sobre Nagayama. El judoka japonés
japonés, originario de Hokkaido en Japón, se mostró visiblemente disgustado, alzando los brazos en protesta. No solo rechazó el apretón de manos, sino que también se negó a salir del tatami, a pesar de los abucheos del público. Los jueces alegaron que Nagayama perdió el conocimiento a causa de la estrangulación, que continuó aún después de que el árbitro detuviera el combate, ordenándole a Garrigos soltar la llave. Nagayama afirmó que dejó de defenderse al oír la orden, pero Garrigos mantuvo la presión, supuestamente porque no escuchó al árbitro. Expertos en el deporte explicaron que la negativa de Nagayama a estrechar la mano de Garrigos fue un acto antideportivo cuestionable. Aunque el apretón de manos no es obligatorio según las reglas del judo, sí es un gesto importante, ya que este arte marcial enfatiza el autocontrol y el respeto mutuo. Al final de todo, se mantuvo la decisión de que Nagayama había perdido, pese a sus protestas. Tuariki de la Mer fue un atleta de salto de longitud, pero no cualquier atleta. Después de todo, fue él quien inventó una técnica peligrosa para mejorar el salto en esta modalidad, que más tarde terminaría siendo prohibida. En el salto de longitud, los atletas deben lidiar con su propio impulso y peso corporal en el último instante de la carrera previa, antes de despegar. Si no lo hacen, acaban cayendo de cara en la arena. Normalmente, fuerzan el cuerpo hacia atrás, lo que perjudica un poco el salto, ya que cuanto más lejos llegues, mejor puntuación tendrás. Con eso en mente, Tuariki llegó a la conclusión de que podía hacer una voltereta en el aire, el famoso salto mortal hacia adelante, para no tener que echar el cuerpo hacia atrás antes de despegar. Resulta que esta técnica puede ser muy peligrosa. Un movimiento equivocado y el atleta podría caer de cabeza o, como el propio Tuariki, lastimarse la parte trasera. Hoy en día, esta técnica ya está prohibida para proteger a los nuevos atletas. Ojalá la asociación se preocupara también por otros temas, como esos uniformes que algunas competidoras jóvenes usan en esta modalidad, pero tal vez eso nunca cambiará. El 4 de abril de 2024, el clavadista francés Alexis Jandart pasó una gran vergüenza durante la inauguración del Centro Acuático de París en Francia, donde se llevaría a cabo la competencia de clavados de los Juegos Olímpicos de 2024. Con un traje de baño con los colores de Francia, Jandart estaba ansioso por impresionar al presidente Emmanuel Macron, quien presenciaba el evento, cuando sufrió una caída estrepitosa. Mientras se preparaba para un clavado sincronizado, Jandart saltó 2 veces en el trampolín y de pronto resbaló, cayó de espaldas de forma torpe y completó su clavado de manera nada elegante. La escena cómica destacó más aún frente a la impecable ejecución de los otros 2 clavadistas, que casi no hicieron salpicaduras al entrar al agua. Jandart, intentando mantener el buen humor a pesar del bochorno, contó que ya había roto trampolines antes en sus clavados, pero que nunca lo había roto un trampolín a él. Lo bueno es que no se lesionó de gravedad, sufriendo solo rasguños leves en la espalda. De haber sido peor, no habría podido seguir entrenando, y tal vez ni participar en las propias competencias de París. La atleta Nathalie Moellhausen, de 38 años y procedente de Brasil, pasó por un momento tenso en los Juegos Olímpicos de París en Francia. La esgrimista brasileña, que ya fue campeona mundial, se enfrentó a Ruen Can Xiao de Canadá en la primera ronda de la prueba de espada femenina, pero quedó eliminada. Lo que llamó la atención, sin embargo, fue lo que sucedió tras la derrota. Nathalie, visiblemente alterada, se desmayó en el suelo, asustando a todos a su alrededor. Médicos y oficiales corrieron para auxiliarla, pero un momento muy extraño se robó el protagonismo. Uno de los oficiales, luego de ser llamado para ayudar, ocupó la silla que estaba destinada a la atleta desmayada, provocando asombro e indignación entre el público. El oficial, dándose cuenta de su error, se levantó de inmediato y ayudó a Nathalie a sentarse, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales no lo perdonaron y el video del incidente se volvió viral, con millones de reproducciones. Los comentarios críticos llovieron, acusando al oficial de egoísmo. Para hacer la situación más dramática, se supo que Nathalie había pospuesto una cirugía para extirpar un tumor benigno en el cóccix con tal de competir en los Juegos Olímpicos. Aún así, demostró resistencia y gratitud, elogiando a su equipo y a los aficionados después de recuperarse.
Shinji Mita lo pasó muy mal durante la prueba de 10.000 metros del Campeonato Japonés de Atletismo de 2022, que se llevó a cabo en el Estadio Nacional. Mita, que estaba una vuelta por detrás de los líderes, se encontró con una situación inusual que llamó la atención de todos. Mientras corría, un equipo de filmación de la televisión japonesa entró en la pista para grabar a los atletas que ya habían terminado. Distraídos, los periodistas se enredaron y no advirtieron que Mita venía acercándose. Mita se tropezó con los cables de las cámaras, que le golpearon en el cuello y casi lo hicieron caer por el susto. Aún así, Mita logró seguir corriendo, aunque claramente afectado. Quizá la parte más irónica de toda esta historia sea la coincidencia del apellido de Mita, que en japonés tiene el sentido de miró o vio. A todas luces, no estuvo a la altura de ese nombre, ya que si hubiera visto el cable, tal vez habría logrado esquivarlo a tiempo. El 29 de octubre de 2017, durante la World Fighting League, el luchador Melvin Manhoef se enfrentó a su viejo rival, Remy Bonjasky. Pero incluso antes de que empezara el combate, ya se había ganado titulares por algo inusual que hizo durante la típica encarada. Con 1,73 de altura, el atleta surinam-holandés Manhoef no es exactamente bajito, pero junto a los casi 2 metros, en concreto 1,96 de Bonjasky, se veía muy pequeño. Especialmente molesto por las burlas de su rival, Manhoef decidió zanjar el tema ahí mismo, pidiendo prestado un banquito al equipo de producción y subiéndose a él para verse más alto. Claro, no fue más que una broma, y hasta Bonjasky acabó riéndose. Manhoef se bajó del banquito luego para seguir posando para los fotógrafos, pero la escena ya había quedado grabada. A pesar del bochorno inicial, Manhoef logró recuperarse y venció a Bonjasky en Ámsterdam, en los Países Bajos, por decisión de los jueces en el tercer asalto. Esta victoria fue especialmente significativa, no solo porque fue su primer triunfo tras 3 derrotas frente a Bonjasky, sino también porque sirvió como su despedida del kickboxing. Después de cumplir su contrato, Manhoef siguió luchando hasta 2022 en la categoría de MMA, antes de retirarse definitivamente. Steven Bradbury, un patinador australiano, se volvió famoso por una victoria insólita en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, recordada hasta hoy como la medalla de oro más impredecible de todas. Bradbury participó en 4 Juegos Olímpicos de Invierno sin grandes logros. Antes de 2002, su mejor resultado individual fue un 8º lugar en los 500 metros en Lillehammer de 1994. En los Juegos de Salt Lake City, en 2002, Bradbury casi no llegó a la final. En los cuartos de final de los 1000 metros terminó en tercer lugar, pero avanzó porque el campeón mundial Marc Gagnon fue descalificado. En la semifinal solo pasó porque varios competidores se cayeron. En la final, Bradbury decidió quedarse atrás, evitando el riesgo de caerse, y fue ahí donde ocurrió la magia, o la vergüenza. En la última curva, los 4 primeros patinadores chocaron y cayeron al piso. Bradbury, que venía muy atrás, simplemente los pasó a todos y cruzó la línea de meta en primer lugar, llevándose el oro. Muchos aficionados desestimaron la victoria del patinador, diciendo que ganó solo por suerte. El propio Bradbury lo reconoció, explicando que decidió cruzar primero a pesar de todo, no por los últimos 90 segundos de la carrera, sino por los 14 años de carrera que tenía en el patinaje. Para bien o para mal, el nombre de Steven Bradbury quedó registrado en la historia del deporte aquel día, y algunas personas incluso se atreven a defenderlo hoy en día cuando surge el tema. La atleta griega Paraskevi Papachristou terminó pasando mucha vergüenza después de exagerar en su salto durante la Diamond League de Mónaco en 2021. El salto en sí no tuvo nada fuera de lo normal. Lo que sucedió fue que, en varias ocasiones, las cámaras la captaron desde ángulos algo polémicos, pero lo peor vino en su último salto. Después de caer con todo en la arena, tuvo que bajarse un poco la ropa para limpiarse la parte baja de la espalda. Por supuesto que esta escena llamó bastante la atención. Aunque no se bajó la prenda por completo, estaba en plena competencia, transmitida en vivo para millones de espectadores, sin contar a la gente presente en el estadio. Por fortuna, a pesar de la vergüenza que debió sentir después al ver su propio vídeo, no fue sancionada por esa acción.
Normalmente, así se ven los partidos de fútbol americano. El jugador que lleva el balón sale corriendo para que el equipo contrario no lo atrape, intentando esquivar y llegar al otro lado del campo para anotar. En ese sentido, no es tan diferente de nuestro fútbol tradicional. Sin embargo, cierto tipo ingenioso decidió darle la vuelta a la jugada. En lugar de correr con el balón, el equipo entero se puso de acuerdo para engañar a los rivales. Como quien no quiere la cosa, coge el balón y empieza a caminar tranquilamente en línea recta, pasando a través de la defensa contraria. Los jugadores del otro equipo no entendieron nada. Pensaron que algo había sucedido y que la jugada estaba pausada. Después de burlar a la defensa, el mariscal de campo por fin pegó el sprint. Trataron de alcanzarlo, pero ya era demasiado tarde. Esta estrategia exagerada y un tanto desleal funcionó, dándole puntos al equipo astuto. Durante la mayor conferencia de prensa de la UFC denominada Welcome to the Show en Los Ángeles, Jon Jones y Anthony Johnson acapararon la atención por una supuesta pelea en pleno escenario, obligando al propio presidente de la UFC, Dana White, a intervenir. Mientras Jon Jones y Anthony Johnson se acercaban para la típica encarada, de repente fingieron que iban a atacarse. Dana White, siempre atento, corrió para separarlos, pero para su sorpresa, ambos se echaron a reír y se abrazaron, revelando que todo había sido una broma. Se inspiraron en un hecho real que se volvió famoso, cuando Jon Jones y Daniel Cormier casi se fueron a los puños durante otra encarada. Anthony Johnson imitó al retador anterior, pegando su frente contra la de Jones, haciendo que Dana White recordara con horror aquella escena. El público presente, al igual que los otros luchadores, se rieron mucho con la exagerada broma. Durante el Gran Premio de Esgrima de 2024 en Seúl, en Corea del Sur, el reconocido atleta Gu Bon-gil terminó pasándose de la raya con uno de sus movimientos, lo que lo llevaría a recibir la peor sanción posible en este deporte, una tarjeta negra. Todo empezó cuando Gu, un veterano con múltiples títulos, estaba a punto de enfrentarse a su oponente, Sandro Bazadze de Georgia, en la semifinal de la competencia. En un momento de tensión, Gu hizo un movimiento brusco y acabó golpeando una zona delicada del cuerpo de su adversario. En aquel momento, nadie se dio cuenta de lo ocurrido, ni siquiera el árbitro, así que Gu no fue sancionado. Sin embargo, a medida que avanzaba el duelo, Bazadze empezó a quejarse. Al oír las reclamaciones, Gu se disculpó y pidió tiempo para abrazar a su contrincante en un gesto sincero de arrepentimiento. Pero la situación se complicó cuando el sable de Gu tocó el uniforme conductor de su rival, dándole un punto de ventaja. Fue entonces cuando el árbitro sacó la tarjeta negra, castigo muy poco común y reservado para las peores infracciones en la esgrima. Sin embargo, todo se aclaró enseguida. Tanto Gu como el árbitro se confundieron. El árbitro no pretendía darle una tarjeta negra. El castigo debía ser mucho menor, debido a que Gu estaba demorando el combate. Ya había pedido tiempo antes y el árbitro se mostraba impaciente. ¿O sería que el árbitro sentía envidia por no haber recibido también un abrazo? En los deportes todo puede pasar, aún más en competencias de equipo, como el voleibol. La versión femenina de este deporte suele llamar mucho la atención, en parte por las jugadoras atractivas que participan. Thumb. No obstante, las hermanas gemelas surcoreanas Lee Jae-jeon y Lee Da-jeon, que eran jugadoras famosas, atrajeron la atención por todos los motivos equivocados cuando, en febrero de 2021, Da-jeon trató de exponer a su veterana Kim Jeon-kyung, alegando ser víctima de acoso. Kim Jeon-kyung no recibió ningún castigo tras las acusaciones, pero Da-jeon y su hermana perdieron sus carreras por esa publicación. Varias acusaciones muy serias comenzaron a circular en internet por parte de excompañeros de clase de las hermanas Lee. Los relatos decían que habían cometido acciones terribles, incluyendo agresiones físicas. Además, otros dos jugadores del voleibol masculino surcoreano también salieron a la luz para denunciarlas. Las gemelas decidieron asumir sus errores y publicar disculpas, pero la cosa no terminó ahí. Más de 100.000 personas firmaron una petición para expulsarlas de la selección, y fue precisamente lo que ocurrió. Ahora
ahora ni siquiera pueden trabajar como entrenadoras, debido a la prohibición impuesta por la Asociación de Voleibol de Corea del Sur. No te olvides de suscribirte para ver más vídeos como este.